Invitamos al escenario a Eric Baptiste, doctor en Biología Evolutiva de la Universidad Pierre-et-Marie Curie y doctor en Filosofía de la Biología de la Universidad Sorbonne, quien nos hablará sobre los nuevos paradigmas de la evolución enfocados en el tercer camino evolutivo. Hola. Thank you very much for... Muchas gracias por recibirme acá en Chile. Es una gran sorpresa para estar en este congreso futuro. Mi trabajo no tiene nada que ver con el futuro. Yo soy un biólogo evolutivo. Yo estudio el pasado y la historia de la vida. Trato de entender por qué hay animales, plantas, microbios como bacterias y virus en la Tierra. Y para hacer esto, debo entender cómo la vida se evoluciona y cómo nuestras especies cambian. Hay una receta para tratar de inferir la historia de vida y esto comenzó con los trabajos de Charles Darwin 160 años atrás. La idea es muy simple. La evolución trata de cambio desde un ancestro dado y todos los especies en la Tierra comparten un ancestro común. Entonces, si se quiere rastrear la evolución de la vida, se debe tratar de encontrar ancestros comunes entre las especies y después identificar una serie de cambios desde ese ancestro común. Por ejemplo, los humanos y las ranas comparten un ancestro común que tenía 4 extremidades, como nosotros. Y lo que aprendimos que algunas especies son similares porque comparten un ancestro común y esas especies también son diferentes porque ocurrieron algunos cambios en estas ramas del árbol de la especies. Esto es un enfoque clásico para estudiar la historia de la vida. Y cuando uno se hace este tipo de preguntas, si quiere pensar en nuestras especies, uno se puede hacer la pregunta, ¿dónde está nuestra especie en ese árbol de las especies? ¿Dónde está nuestra rama? Pero ¿por qué este conocimiento nos contaría algo sobre el futuro? Quizás a mí no me deberían haber invitado, en realidad. La buena noticia es que yo creo que ha habido diferentes enfoques para mirar la evolución que complementan este enfoque del árbol y tienen algo importante que contarnos sobre el futuro. Esto viene de los descubrimientos principalmente de la microbiología y estos descubrimientos están cambiando nuestra manera de estudiar la evolución y para explicar nuestro pasado y pensar en el futuro. En breve, ¿qué nos cuenta este descubrimiento? No solamente se trata de encontrar cuál especie está más relacionada a nosotros, también se trata de saber cómo interactúa nuestra especie, porque en realidad nosotros somos humanos y también microbios. Si hay una lección que deberían recordarse de esta charla de hoy día, aquí no estaríamos aquí sin los microbios, no hubiéramos existido sin estos células microscópicas. Y nuestro futuro también depende de los microbios. Hizo muchas cosas en el pasado y va a hacer muchas cosas importantes para el futuro. No son solamente porque los microbios son difíciles de ver, no debemos pensar que no importan. En realidad son los habitantes más antiguos del planeta Tierra, han estado ahí por 1.000 millones de años y lo que pueden ver aquí, lo que parecen rocas antiguas, son partes antiguas de microbios. Los microbios son muy antiguos, no solo eso, también son muy abundantes y siempre están. Y, por ejemplo, hay células que comenzaron en la... Si vas a llenar un huracán con agua de océano, va a haber más células del aire. Hay muchos microbios en todos lados, muy antiguos, y para todo ese tiempo han hecho muchas cosas, han sido muy activos, han estado compitiendo entre ellos, han estado cooperando también como equipo y también se han comunicado. Y los microbios que están en todos lados siguen haciendo esto. Y lo más importante es, para entender nuestro pasado y para pensar en el futuro, es que los microbios pueden hacer algo bastante único, pueden cambiar
cuando son vecinos. Esto es un ejemplo de una bacteria que está resistiendo a un tratamiento de droga antibiótica, y lo que puede hacer, se puede transferir esa resistencia a una bacteria vecina al darle un poco de ADN. Lo que se puede ver aquí es algo notable, porque no solamente son los ancestros que dan en la información, pero también pueden ser los vecinos en la vida de microbios. ¿Cómo sabemos esto? Porque sabemos que el ADN porta algo de instrucciones en piezas que se llaman genes, y cuando están en un organismo contribuyen a que aparezca un cierto rasgo. Aquí, por ejemplo, pueden ver un gen de una medusa, una especie muy particular, que contribuye a la fluorescencia. Cuando ese gen es insertado por los científicos en otras especies, la otra especie también viene una quimera genética, también tienen información propia y también de la medusa, y por eso también son fluorescentes. En los microbios, este tipo de quimerismo ocurre todo el tiempo porque es la forma en que se evolucionan los microbios. Lo que ocurre con ellos entonces es que hacen nuevo ADN del ambiente, y como nosotros como nos encontramos con otras personas podemos cambiar nuestras ideas, y cuando ellos se encuentran con otras ADN pueden cambiar parte de su ADN y se cambian, y eso puede generar una rápida evolución y adaptación. Nuevamente, esto no está evoluándose mediante cambios sutiles. En realidad es una evolución común que es contribuido por las personas con quien vivimos. Por mucho tiempo en el planeta ha habido dos grandes grupos de microbios, que incluyendo las bacterias y en rojo las arquea. Lo que se deben acordar que durante mucho tiempo en la Tierra, dos tipos de microbios se evolucionaron, divergieron del ancestro común. Tenemos dos especies con las que somos familiares, pero aparte de eso, algunos microbios pudieron intercambiar instrucciones genéticas, y también hay ramas adicionales en el árbol, que en realidad es un árbol, si pueden ver con más detalle, es más como una red. Hay movimiento entre las ramas, y también se puede ver una mezcla de colores que refleja cuando algo de ADN de un microbio azul se migra dentro del ADN de un microbio rojo. Esto permite mucha evolución, mucha variación, y finalmente esto crea una red que es esencial para nuestra propia historia. No estaríamos aquí sin esa red, porque 2.000 millones de años atrás hubo una interacción entre un microbio azul y roja, y esa interacción extrema es que realmente combinó esta bacteria para dar vida a un nuevo tipo de células, que es nuestro ancestro anterior, que compartimos con los hongos, con plantas, con animales, pero esto ocurrió hace 2.000 millones de años atrás, cuando empezaron las células. Aquí pueden ver una célula con más detalles. Abajo podemos ver el inicio de la historia, un microbio azul interactuando con uno rojo, y finalmente esto se metió dentro del rojo, y después del rojo, el huésped azul, el rojo, el azul empezó a influenciar. Entonces hubo quimera dentro de la célula, y con el tiempo se evolucionó en este nuevo tipo de célula, que es el ancestro de cada una de nuestras células humanas dentro del cuerpo. Y lo que se puede ver en este tipo de células es que todavía hay partes rojas del microbio capturado azul. Entonces son muy quiméricas nuestras células humanas. Si pensamos bien, 2.000 millones de años aparecieron de un evento donde dos diferentes microbios se fusionaron, y desde ese momento hubo evolución. ¿Por qué eso importa? Porque contrasta con la visión clásica que tenemos de la evolución. Cuando decimos hay un ancestro y hay un árbol de especies, decimos, bueno, hay un ancestro que puede hacer nacer nuevas ramas, pero lo que vemos acá, que en el caso de nuestra gran familia, hubo dos ancestros, no uno, y se fusionaron en una red que produjo una nueva forma de vida quimérica. Por eso somos co-constructivas por dos diferentes microbios, y cada célula que tenemos viene de por lo menos dos tipos de microbios. Esto pasó mucho tiempo atrás. Ahora, hagamos un salto en el tiempo para llegar más cercano a nuestra futuro, y
Veamos otro descubrimiento que se hizo hace poco. Tenemos células corporales que son quiméricas, pero no viven solas. Hay microbios contemporáneos en todas partes de nuestra piel, en nuestro intestino, y eso tiene mucha implicancia. Porque si cuentas la cantidad de células humanas y la cantidad de microbios que viven, en realidad es el mismo número. Entonces, no realmente somos 100% humanos, pero si con cuenta las instrucciones genéticas de los microbios que viven contigo, hay 5 veces más instrucciones en los microbios que en nuestras células humanas. Entonces, ¿qué somos? Esta es una pregunta respecto a la biología de las especies humanas, especialmente porque estos microbios que viven con nosotros también interactúan con nuestras propias células. Lo que he contado hasta ahora es que nosotros somos una quimera por nuestro pasado, que los bloques de construcción vienen de 2 diferentes tipos de microbios y también en parte somos humanos y microbios porque también nosotros seleccionamos los microbios que viven con nosotros y algunos de nuestros microbios construyen una parte de nuestra cultura. Entonces, la forma de cómo nos vemos viene de fuera de nuestro lineaje. Esto es un descubrimiento que se hizo por los microbiólogos, que en realidad nosotros somos una colección, somos una asociación. Cada uno de nosotros tiene, aparte de su cuerpo, un cosmos en realidad de microbios que viven por esta intricación entre la especie de Homo sapiens y el cosmos de microbios, somos una especie de especie Cosmo sapiens. Significa porque algunos de los rasgos no solamente están codificados en nuestro ADN, una parte de los rasgos viene de la interacción con nuestro socio microbiano, como vemos acá en la parte verde. Y la pregunta es, ¿cuántos rasgos están ahí? Porque si pensamos en nosotros, imaginamos que somos completamente humanos y en realidad no somos humanos 100%, somos humanos más microbios. Entonces, ¿qué es lo microbiano en mí y qué es lo microbiano en ti? Esta es una pregunta que se comienza a atender por microbiólogos y es una pregunta importante porque si nosotros revisitamos la biología de la especie humana, tendremos más elementos para pensar en el futuro de nuestra especie. Entonces, se ha debatido mucho y lo que podemos ver en la literatura, por ejemplo, es que los microbios tienen un impacto en el desarrollo de nuestros vasos sanguíneos, en la forma en que digerimos nuestro sistema digestivo, nuestra masa corporal y un poco una parte de nuestra conducta. Eso también se ha ido estableciendo durante el plazo de una vida y no sabemos si es una población grande, si somos grandemente microbios, ¿no? Eso va a decir algo particular para nuestro futuro en la forma de nuestra evolución. Ahora, ¿qué aprendimos acá? Que somos parcialmente humanos, parcialmente microbianos. Entonces, si se quiere perder la parte microbiana, si perdemos nuestro microbiano, podría ser perjudicial para nuestra vida. Podríamos perder un brazo o una pierna. Entonces, ¿por qué necesitamos considerar esto para ver qué especie queremos ser? Por lo que hemos aprendido que tú y yo, y no todos los humanos entre nosotros, incluso los ancestros muy anteriores, somos parte de una red que es dinámica y conectada en particular mediante los microbianos que interactúan. Entonces, a mí y a ti y entre nosotros tenemos esta línea azul que corresponde a estos microbios que están conectándonos entre nosotros. Esto es importante, significa que si vives en la misma casa con otra persona, tienes algunos microbios en común. Si estás en Santiago y ahora quizás mis microbios están juntándose con los míos, quizás no quieren eso. Lo que podemos aprender que somos componentes de una red y nuestra evolución es un poco diferente a la de la evolución de una rama aislada de una especie, porque en realidad somos conectados. Y esto explica por qué esto es muy diferente de vernos como un compuesto, un componente que se evoluciona, que más fácil de verlo que aislado en un
rama. Es para un auto, podemos decir, por ejemplo, que el origen de cada una de las piezas del auto, de dónde viene, es una perspectiva genealógica. Pero eso, aunque sea importante, no nos va a decir cómo un auto se puede manejar. Tenemos que entender cuáles son las especies y cómo interactúan entre ellos. Y es lo mismo para nuestra evolución porque somos una asociación entre compuestos humanos y microbianos y tenemos que entender cómo una asociación exitosa puede sobrevivir en el tiempo y cómo se evoluciona. Para eso necesitamos una perspectiva de red y no genealógica. ¿Por qué es diferente? Esto es porque en realidad cuando miramos el mundo con un árbol en mente podemos ver que nuestra especie está muy, muy, muy lejos de los microbios. Son muy diferentes, entonces tu perspectiva de árbol, los microbios son muy, 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 muy lejos. No se comportan como nosotros, no cantan como nosotros. Eso en realidad importaría en nuestra política y la consideración tradicional, eso se tiende a olvidar. En contraste, si lo ves en términos de una red, pueden pensar que hay nódulos rojos que están conectados con otra forma de vida, que son los microbios en azul, y inmediatamente se puede ver que algunos de los microbios están muy cercanos a nosotros, incluso aunque sean parientes muy distantes, están muy cercanos a nosotros. En una perspectiva de red, los microbios sí son importantes. Eso es interesante al mismo momento que descubrimos que somos microbianos, en eso que todos los microbios expandan también su alcance. Podemos estudiar la evolución haciéndolo a través de un árbol y con una red y obtenemos diferentes resultados. Pero si piensan en esto, yo creo que las redes pueden contarnos incluso cosas más amplias que los árboles. Por ejemplo, es bueno saber que esta especie de dinosaurios quizás, y con esto no podemos explicar cómo llegaron, necesitamos tomar en consideración más que solamente la relación, tenemos que tomar en consideración también la interacción entre las especies y su ambiente. Entonces, 150 años atrás, Darwin comenzó con una búsqueda buscando la evolución y la evolución de especies con un árbol de especies. Hoy en día, los biólogos pueden tratar de buscar la evolución en ecosistemas. Entonces, para volver a nuestra especie, esto significa que para nosotros, porque somos humanos y microbianos, también podemos evolucionarnos en ambos lados. Podría ser más rápido con la genética humana, pero nuestro socio microbiano evoluciona mucho más rápido y podemos desarrollar genes muy rápidamente. Entonces, eso puede evolucionar muy rápidamente. Y como resultado, nuestra naturaleza podría cambiar en parte cuando cambiamos nuestro socio microbiano. Esto no es ciencia ficción, porque todos sabemos que la biotecnología puede hacer eso, puede cambiar algunos de nuestros rasgos, también puede modificar nuestros socios microbianos, y como son tan diferentes, como son tan distantes, no es imposible que algunas asociaciones humanas con nuevos microbios diseñados diferentes pueden entregar nuevos rasgos que conocemos. Estoy casi llegando al final. Tenemos un componente de una red y en el futuro probablemente necesitamos nuestro pasado. Habrá conexiones entre nuestro ser futuro y el resto del mundo. Vamos a ser parte de la red. Entonces probablemente en el futuro vamos a ser químicos porque somos químicos desde el principio y se depende qué relaciones en este ciclo tenemos que queremos desarrollar, destruir o crear. Pero como podemos ser creativos biológicamente, en principio, sin los microbios, no deberíamos olvidar que no estamos solos en esa red microbiana, en esa red de vida. Hay otras especies que interactúan con los microbios. Entonces, si comenzamos a cambiar nuestros microbios, esto podría afectar también los microbios que construyen otras plantas o animales. Entonces podríamos ser creativos, pero tenemos que ser responsables. Y con eso quisiera agradecerles mucho por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en Chile. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Eric en este encuentro científico. Saludamos a Jill Beth,
profesor en la Universidad Pierre et Marie Curie y de la Universidad Sorbonne, París, Francia. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Científico de la Agencia Francesa para la Biodiversidad. Sus investigaciones se centran en biología integrativa de organismos marinos en el Observatorio Oceánico de Banjuls, en los Pirineos, en el Mar Mediterráneo. Bienvenido. Hola. Muy buenos días. Quisiera agradecer a la gente aquí de la organización que me invitó. Es la segunda vez que estoy aquí al Congreso de Futuro. Participé hace 3 años. Hoy en día vamos a imaginar a ver un poco esta coevolución entre el ser humano, que hemos visto lleno de bacterias y de reinas de bacterias, lo que contó el Eric un poco antes, y lo que estamos finalmente. Aquí he colocado 4 ecosistemas: el norte chileno, desierto total, entre Arica y la zona más allá, a Parinacota, un trozo de bosque nativo de Guyana, 50.000 especies al kilómetro cuadrado, un trozo de récif de coral en Nueva Caledonia, 5 a 6.000 especies por kilómetro cuadrado, y una ciudad, Shanghai, la mitad de los franceses, solamente en una ciudad. Todo eso una evolución de... Aquí he colocado una foto que saqué la semana pasada con mucha emoción, de una especie chilena, la ranita de Darwin, que se va cada día un poco más, que vive únicamente en su tierra, en la 10ª región, en la indiferencia general. Y aquí la pregunta del cambio climático, la evolución de la temperatura sobre un siglo. ¿Cuándo todo empezó finalmente? Cuando el hombre se dio cuenta de la presencia y de la representación de la biodiversidad. Aquí les llevé en la cueva Chauvet. He tenido 2 veces la suerte de poder visitar esta cueva. Es la más increíble del planeta. 37.000 años. Lascaux, 20.000. En Lascaux tenemos algo como 7 especies representadas. El doble en Chauvet. Había en Francia rinoceros, leones, panteras. Estos hombres a la época estaban muy poco numerosos. ¿Quién dibuja como esto? 37.000 años en una cueva. Y cómo la evolución se hizo entre la actividad humana y el impacto sobre la fauna. Aquí me gusta mucho ese trabajo en TRI hace algunos años, cómo pasamos del 2 caras, ese trozo de piedra tallada que tenemos y que nos sirve finalmente de herramienta y de arma durante 13 millones de años. 2 caras. Con eso puedo combatir, matar. La cosa cambió mucho hace más o menos 11.000 años con la invención realmente de la arma de lanzamiento, quiero decir, una arma que permite de matar a distancia. Todo cambió. Arca, flechas, propulsor. Y después el polvo negro aquí, inventado por los chinos en los años 1200. Hoy en día, cuando estoy en Congo, a la frontera con Sudán, tengo conmigo hombres que tienen 13, 14 años, con Kalashnikov. Y me matan todos mis elefantes, mis rinoceros, mis jirafas. Hemos matado en menos de 40 años la mitad de las jirafas. ¿Por qué? ¿A qué sirve esto? Los rinoceros se venden la cuerda, por supuesto. La jirafa no se come tanto. Es la actividad actual del realmente el colapso del vivo. Y matamos a unas especies que amamos. Los tigres nos quedan 9%. Los leones, 8%. Las panteras, las chitas, 7-8%. Y la evolución del humano se fue a través de invenciones tecnológicas, la domesticación, hemos hablado esta mañana, la invención del arco y la flecha, la irrigación agrícola, edad de los metales, los molinos, el polvo negro, hemos dicho, la máquina de vapor y después los aviones, los plásticos que nos envenenan hoy en día, los antibióticos
y el problema de la computación y quizás mañana la revolución verde. A la época, hace 10.000 años, estábamos sobre la Tierra algo como 5 millones de habitantes. Hoy en día llegamos a 8 billones. Hay que pensar siempre a estas cifras para imaginar lo que podría ser mañana el futuro. 3 ecosistemas, una gota de agua de mar, miles de microalgas, eucariotes, millones de bacterias y billones de virus. Una gotera de agua de mar. En cualquier parte del mundo conocemos más o menos hoy en día 300.000 especies en el océano. Segundo ecosistema, los suelos, su jardín, en su casa. 2 veces más especies conocidas de los suelos que del global océano. 26% del vivo vive en los suelos, 2,5 toneladas de bacterias per hectárea, 3,5 de microhongos. ¿Quién conoce esto? La evolución de los suelos. Y la agricultura actual intensiva ha matado a la mitad de los suelos del planeta. No son vivos hoy en día. Es una preocupación fundamental. Tercer ecosistema, el intestino de una guagua humana. Una guagua humana naciendo 75% de agua. Agua. ¿Y qué hacemos con el agua hoy en día? La botamos, la gastamos, está increíble, la contaminamos. Y aquí, mira, las bacterias, no hay casi nada en el intestino, y al momento preciso del nacimiento, las bacterias del cuerpo de la mamá entran en la guagua, lo contaminan en el buen sentido. Una guagua humana necesita 2 años para tener sus bacterias, que son de él cada vez. Y aquí hemos hecho una experiencia en Francia entre 2009 y 2013, un tour du monde con un velero, Tara Océano, y volvimos con 600.000 nuevas secuencias de seres vivos de la superficie del océano. Mire aquí, en rojo son genes de la guagua humana, del intestino, en azul genes de las microalgas del océano, y en gris, aquí todos tenemos un 30% de genes en común con las microalgas. Venimos del mismo mundo, desde el origen de la vida sobre este planeta. ¿Y eso qué es eso? Es su camita esta mañana, en la cama de cada uno aquí. ¿Por qué hemos dormido en esta cama? Cada mañana hay entre 1 y 2 millones de acarianos. Vivimos con ellos. Tenemos más relaciones íntimas con los acarianos que con su polola. Finalmente, para enseñarles que Eric habló de genes, yo hablo de seres que viven en comunidad desde siempre, que no debemos olvidar. Eso es la biodiversidad. No es una lista de camarones, de mariposas o de lo que quieran, de pescaditos. Es esto, que es la humanidad sin el pan, ¿cómo decir eso? Los líquidos aquí, el vino y, por supuesto, también los quesos. Un francés no existe. Sin queso, sin vino y sin pan no es un francés. Hombre y mujer igual. Es bastante parecido aquí en la tierra chilena, por supuesto. Y la vaca, tomamos la vaca, inventamos su cultivo hace más o menos 10.000 años. Y hoy en día hay más biomasa de vacas sobre la tierra que de biomasa humana, que no es, por supuesto, sin plantear algunos problemas. ¿Cuál es la pregunta de americanos hace 7 años en Nature? Esta biodiversidad se va por causa, por supuesto, de destrucción y de contaminación, de sobreexplotación, de diseminación por todos lados y por el cambio climático. ¿Qué es lo más importante hoy en día? Quizás mañana. Hoy en día, por ejemplo, no conozco ninguna especie en Francia que ha desaparecido culpa el cambio climático. Es la destrucción del vivo en las tierras agrícolas, la deforestación, etcétera, que plantea los problemas. Pero el cambio climático acelera, aumenta los impactos. Un paper aquí reciente de este año en Alemania y Francia, aquí en 12 años, en 15 años hemos perdido 30% de nuestros paralitos en las zonas agrícolas.
sobre 27 años, 75% de los insectos que volan. ¿Por qué? Si se recuerdan ustedes cuando yendo en auto de Santiago a Chillán, se tenía que pararse 3 veces para limpiar el parabrisas. Ha terminado eso, no volan más. Y si no hay insectos, no hay pajaritos, por supuesto, tampoco. Aquí es un paper que hicimos sobre el interés de ver cómo protegemos las especies que son nuestras mascotas, que amamos. El tigre, el elefante, la jirafa, se van. También en la diferencia general. ¿Por qué? Las preguntas son el productivismo en la agricultura, el agua que se puede tomar, por supuesto, las pesquerías, la deforestación. He visto aquí, estaba en Angol la semana pasada. Una zona de bosque nativo increíble, se queda el trocito de Nahuel Buta. No hay ningún árbol nativo más. En Coyhaique anoche, también misma cosa. El pino, menos el eucalipto, el pino por todos lados. La biodiversidad que se va, lo dimos. Los productos tóxicos diseminados por todas partes. Y por fin el cambio climático, en aceleración. Hemos visto aquí, he averiguado en Santiago, en 120 años, 1,1 grado más en temperatura en promedio en el aire. Misma cosa en el mar, en Valparaíso, 1,1, 1,2 grados más que en 1860. Bueno, todo eso se arregla del espacio. Hoy en día, con los nuevos medios que tenemos, estamos mirando la evolución del planeta. Por ejemplo, medir muy precisamente el nivel del agua de mar. Durante 5.000 años, el nivel aumentaba de 1 milímetro por año. Aquí, en 18 años, aumentó de 7 centímetros. Depende de los lugares, por supuesto, pero una cosa global. Todo cambia. Hay un cambio global, incluyendo, por supuesto, el cambio climático. No es el único. Aquí un trabajo de las ciencias participativas. Tener con nosotros gente, cualquier persona de la sala aquí, que nos ayuda a tener información, a acumular datos. Y aquí hemos hecho un trabajo con 10.000 personas. 1,5 millones de horas de observación. ¿Qué laboratorio puede hacer esto? Estas ciencias. Hemos visto que en 18 años, publicamos eso hace 4 años, los paralitos han hecho en Europa del Oeste 30 kilómetros al norte y las mariposas 114. Por 1 grado más tendrán que hacer 250 kilómetros. Al norte, en el hemisferio norte, aquí en su tierra, al sur. Relaciones con la salud pública y estas cosas. Aquí he colocado una foto de París durante el periodo de agosto 2003. Una ola de calor en París. 15.000 muertos en París. En rojo son las partes de la ciudad con concreto puro. En azul con parques. 7 a 8 grados de diferencia. En la misma ciudad. Por favor, hay que quedar sus árboles en la ciudad. Es fundamental volver a la naturaleza en ciudades. Aquí un trabajo que hemos hecho también sobre colegas americanos, sobre el impacto del estilo de agricultura sobre el ambiente, incluido sobre el clima. Pueden producir la misma especie, pero según prácticas muy diferentes en términos de impacto. Perfecto. Aquí termino con los límites del humano. Hemos trabajado, es un trabajo japonés, sobre la edad, la longevidad del humano. Aquí está la persona, Jean Calment, que ha vivido 122 años, 4 meses y 17 días. Es conocida la más antigua. Y la actual, el récord actual, una jamaicana que tiene 117 años. Se ve que hoy en día tenemos más y más personas que llegan a 100 años. Pero en términos de longevidad global, nunca nadie ha adelantado la Jean Calment del sur de Francia. ¿Podremos en el futuro? No sé. Mire el trabajo que publicamos hace un par de años. Aquí he colocado un trabajo que hicimos sobre la longevidad,
el número de humanos sobre el planeta y el costo energético. Milímetros, no más altos. En realidad es claro, aquí tampoco. Se ve bien Jean Calment sobre el dibujo aquí, especial, que se murió hace 10, 11 años. No, las mujeres claramente viven un tiempo más largo que los hombres. En Francia el promedio hoy en día 84 para las mujeres, 78 para los hombres. Y eso pide bastante cosas interesantes. Y aquí he colocado los récords, los 10 mejores rendimientos anuales en 3 deportes, el 800 metros, la carrera, el salto alto y el lanzamiento del peso de la bala. Es interesante porque que se ve finalmente que estamos todos a sistemas de asintotis. La cosa la más divertida e interesante en mujeres es que hoy en día en el lanzamiento del peso, de la pala, del pal, ningún mujer hoy en día lanza el peso a la misma distancia que las mujeres de Alemania del Este en 1986. ¿Qué pasaba en la época? Drogas, por supuesto. Recibían metiltestosterona desde los principios. Para concluir, termino con Edgar Morin, que es nuestro maestro a todos, un filósofo francés, que decía finalmente, la Tierra es como un planeta que sería un avión, con 4 motores: ciencia, tecnología, economía y beneficio. Ok, y cada uno de estos motores puede ser muy útil a la humanidad o muy malo, depende de su uso, por supuesto. ¿Y qué dice Edgar? Dice que hemos escuchado todo lo que digamos esta mañana. El futuro está preocupante. Algunos dicen catastrófico. No iré hasta este nivel, pero es interesante de imaginar que finalmente tenemos que cambiar. ¿Y qué hacemos en Juntos hoy en día acá, en esta sala? Estamos tratando en comunión de evitar que este probable va a ocurrir en el futuro finalmente. Y podemos evitar este probable cambiando nuestra actividad y nuestra manera de pensar. Y Edgar decía, necesitamos una metamorfosis, una conciencia humanitaria, planetaria, por favor. Pensando a los demás extremadamente pobres en India, en Etiopía o en cualquier otro país, por supuesto. Y Edgar decía, somos Homo faber, tengo aquí una camisa, esta máquina funciona bien. Homo demos, muy a menudo, y Homo sapiens no todavía. Y termino sobre mi libélula preferida, que sabe hacer cosas increíbles. La usamos hoy en día por la bioinspiración, el biomimetismo. Vola a 100 kilómetros por hora, con 2 watts. Puede ver a 360 grados, 300 imágenes por minuto. Muy poca energía, rendimientos increíbles, con muy poca energía. ¿Y qué hacemos?
contaminamos los estanques donde viven los ríos y todo, en lugar de tratar de entender por qué ellas pueden hacer eso. Es este problema de la arrogancia del humano que no le permite. Y para terminar lo que digo aquí, ¿cuáles son las ventajas del vivo finalmente? Él innova desde los principios de la vida. Cada día el vivo innova. El vivo innova con una increíble economía de energía, lo hace con muy parsimonia de energía. El vivo nunca produce una sustancia que no hace degradar, nunca, como lo hacen los humanos. Cada vez el vivo tiene un comprador para sus desechos finalmente. Esta innovación se puede utilizar cualquier. Todos los seres vivos benefician de esta innovación. Hay que pensar en la economía humana en comparación. La naturaleza siempre optimiza, nunca maximiza como queremos nosotros hacerlo en la economía humana actual. ¿Qué quiere decir esto? Es mi conclusión. Detener esta economía estúpida, suicidaria, que consiste a hacer beneficios sobre la destrucción o la sobreexplotación de la naturaleza. Pienso que está posible. Si no, iremos a esto. Y mi conclusión será, volviendo finalmente a la frase del principio, ¿qué queremos volvernos? ¿Qué especie el humano puede imaginar en el futuro? Para mí pasa por dos cosas. Una especie humana Homo sapiens, mucho más respetuosa de la naturaleza y de los demás. Quiero decir, los seres vivos no humanos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Gilles, por estar presente en Congreso Futuro 2019. Invitamos al escenario a José Manuel Munita, infectólogo, médico cirujano de la Universidad de los Andes. Se desempeña como director de Núcleo Milenio para el enfrentamiento multidisciplinario de la resistencia bacteriana. Bienvenido. Bueno, a mí me resultó imposible no mencionar a Darwin en un bloque de evolución, pero no les voy a hablar de Darwin como científico, sino que como padre. Darwin tenía 10 hijos y en 1851 Annie, quienes algunos dicen que era su hija más querida, se enfermó, tuvo una infección y finalmente se murió de esa infección. La infección que tuvo Annie se llama escarlatina y la produce una bacteria que todos ustedes conocen porque es la bacteria que produce la amigdalitis aguda. Si Annie hubiera estado en estos momentos, estaría viva, muy probablemente, porque no teníamos antibióticos en esa época. Tuvieron que pasar 80 años hasta que este señor, Alexander Fleming, un microbiólogo escocés, descubriera la penicilina en una azar, la verdad. Fleming se fue de vacaciones, él estudiaba Staphylococcus aureus, se fue de vacaciones todo agosto, el verano en Londres, y volvió y encontró en su laboratorio que se había contaminado con un hongo, una placa de estafilococo. Si me hubiera pasado a mí, yo hubiera botado la placa probablemente, pero Fleming era un buen observador, como buen científico, y se dio cuenta que el estafilococo creciendo alrededor del hongo estaba muriéndose.
El hongo se llamaba Penicillium y el compuesto Fleming le puso penicilina. Y ahí fue donde nació la historia de los antibióticos para la humanidad. Sin embargo, pasaron 10 años, más de 10 años, hasta que se usó la penicilina en un paciente. Fue este doctor Florey en Oxford, tratando a un policía de Oxford que estaba en el jardín y una rosa le rozó con la espina la frente. Y eso se tradujo en una infección grande, tan grande que tuvieron que sacarle el ojo porque estaba lleno de pus, se iba a morir. Florey no sabía si la penicilina funcionaría o no, pero no tenían otra opción y decidieron usarla. Y a las 48 horas de darle penicilina, el paciente se empezó a mejorar, cosa que parecía un verdadero milagro. Sin embargo, desgraciadamente tenían muy poquita penicilina y a los 5 días se les acabó y el paciente se murió. Pero ahí partió realmente el uso médico de los antibióticos. Estos 3 investigadores se ganaron el premio Nobel, gracias a eso en 1945. Y después partió realmente la historia de los antibióticos. Básicamente la guerra empujó mucho para que se aumentara la producción de penicilina y después salvaron muchos soldados aliados en la Segunda Guerra gracias a la penicilina y después llegaron los antibióticos a la comunidad en cosas como esta: penicilina cura la gonorrea en 4 horas. Parte del problema que tenemos, que yo les voy a contar, es que esto ya no es cierto. La penicilina ya no cura la gonorrea en 4 horas porque el gonococo, la bacteria que genera penicilina, se hizo resistente a la penicilina. Bien, quizás lo más importante de los antibióticos es el cambio en mortalidad. Aquí yo les pongo mortalidad desde 1900 a la fecha más o menos, por cada 100.000 habitantes. En azul tienen mortalidad total, o sea, mortalidad no infecciosa, y en rojo tienen la mortalidad infecciosa. Y como ven, la caída de la mortalidad es bien dramática desde el principio de los 1900. Ese pic que tienen ahí ustedes es la pandemia de influenza de 1918. Y ahí fue la primera vez que se usó la penicilina. Como ven, la mortalidad venía bajando de antes. Y eso tiene que ver con alcantarilla, con agua potable, con otras cosas. Pero dicho eso, los antibióticos aportaron algo así como 10 años a nuestra expectativa de vida. O sea, básicamente fueron muy transformadores para la medicina y además todos los grandes avances de la medicina moderna suceden por los antibióticos. Trasplantes, tratamiento del cáncer, las cirugías, la mayoría de ellas, todas serían imposibles sin antibióticos. Y además revolucionaron otra cosa, que fue la producción de proteína animal. Gracias a los antibióticos se pueden producir mucho más proteína y eso ha hecho que mucha más gente pueda acceder a proteína. Y eso también es parte del problema que les voy a contar. Y este es el problema, nos estamos quedando sin antibióticos. La OMS ha catalogado a la resistencia bacteriana como uno de los 3 principales problemas de salud pública del mundo. Hoy día mueren algo así como 700.000 personas al año por bacterias resistentes, bacterias que nosotros como clínicos no tenemos antibióticos efectivos para tratar. Y eso pasa en nuestros hospitales también. Para ponerlo en contexto, si alguno de ustedes es futbolero y ha ido a ver a la selección chilena con un estadio nacional lleno, considerando un aforo más o menos de 60.000 personas del Estadio Nacional, sería el equivalente a llenar 12 veces el Estadio Nacional. Esa es la cantidad de gente que se muere por bacterias resistentes. Y peor aún, la estimación al 2050, si no hacemos nada al respecto, es que más gente se va a morir de bacterias resistentes a los antibióticos que de cáncer y de accidentes de tráfico combinados. Por lo tanto, es un problema muy, muy grande. Eso equivale a una persona muriéndose cada 3 segundos por una bacteria resistente a los antibióticos. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasamos de milagro de la medicina, si se me permite la palabra milagro en una conferencia científica, de eso a crisis de salud pública? Si ustedes piensan, son 80 años nomás, desde que descubrimos los antibióticos hasta que es probable que nos quedemos sin antibióticos. Y eso tiene 2 explicaciones bien importantes. Una es que las bacterias, y ustedes vieron las charlas previas, las bacterias se adaptan a todo. Llevan mucho tiempo en la faz de la Tierra y se adaptan a todo, incluidos los antibióticos. Y segundo, es que dejamos de producir antibióticos. Esas son las 2 cosas que les voy a contar ahora. Entonces, primero, las bacterias. Esta es la historia de la vida en el planeta Tierra resumida en 24 horas. Ustedes ven que nosotros los humanos aparecimos como a las 11:58 y los dinosaurios están bien cerquita de nosotros.
Pero mire dónde parten las bacterias. Las bacterias parten por ahí por las 3 de la tarde. Llevan billones de años en el planeta. Ustedes encuentran bacterias, y lo vieron en la charla previa, en la primera, en todas partes, en el fondo del océano, al medio del hielo, adentro de un volcán. Se adaptan a todo. Y esta es otra forma de contárselo. Esto es uno de los primeros bosquejos de Darwin, 1837. I think, dice Darwin, como que si alguno tuviera alguna duda, que era lo que pensaba. Y este es el árbol de la vida al 2016 con todos los genomas que tenían disponibles esos autores. Se los muestro porque toda la parte de arriba son bacterias. Nosotros, los eucariotes, ni siquiera los humanos, los eucariontes son esa rama verde que está abajo a la derecha. Y los humanos serían una ramita mínima de ese verde. El motivo otra forma de decirle esto es que el 60% de la biomasa del planeta son microorganismos. O sea, la mayor cantidad de vida está en el mundo que nosotros no vemos. ¿Y por qué eso es importante? Porque las bacterias tienen toda esa diversidad a la cual echar mano. Nosotros, como animales, los humanos y el reino animal en general, no tienen la capacidad de adquirir genes en el camino o de perder genes en el camino. ¿No es cierto? Yo, que soy bajito, de más está decirlo, si me encuentro con nuestro flamante ministro de Ciencia, el ministro Kuv, que es alto, y le doy la mano o le doy un abrazo, al otro día yo no voy a crecer, desgraciadamente. Pero las bacterias sí. Las bacterias pueden hacer eso. Por distintos motivos. Pueden tener sexo bacteriano, son muy promiscuas, no necesitan ningún tipo de Viagra ni nada por el estilo. También pueden adquirir genes del ambiente, las bacterias. Y también pueden adquirir genes por virus que las infectan. Y que les voy a contar un poquito de esos virus hacia el final de la charla. Por lo tanto, son un enemigo muy difícil de pelear, hablando de evolución. Tienen muchos recursos. ¿Y cuál es el principal factor que determina que las bacterias evolucionen hacia la resistencia? Es el uso de antibióticos. En algo que se llama presión de selección. Uno las empuja a hacerse resistentes. Y usamos muchos antibióticos. Mucho más de lo que deberíamos. Eso es categórico. Y aunque les sorprenda, 2/3 de los antibióticos que se usan no se usan nunca en un humano. Se usan para tratar animales. Y ni siquiera animales enfermos. Se usan para producir proteína o para prevenir infecciones en esas faenas productoras. Eso es parte del problema. Esto es consumo de antibióticos en el mundo al 2013. No me importan los números, me importa que vean que lo azul y lo celeste es bueno, porque es poco, y lo rojo y lo naranja es malo. Esta es lo que consumíamos al 2013. Miren la estimación al 2030. Prácticamente no hay azul, no hay celeste. Estamos usando muchos antibióticos y la estimación es que si seguimos usándolos como estamos, vamos a usar mucho más todavía. Esto es parte de lo que tenemos que cambiar. ¿Y por qué? Porque, como les decía, si ustedes usan antibióticos, presionan a la bacteria a hacerse resistente. En este gráfico les muestro en azul ventas de acitromicina, que es un antibiótico, pero podría ser cualquiera, y en rojo cómo aumenta la resistencia en la medida que aumentan las ventas. Esa correlación directa ustedes la pueden hacer con prácticamente cualquier antibiótico. No hay ningún antibiótico que hayamos descubierto que las bacterias no hayan buscado la forma de hacerse resistentes. Ninguno. Esta es la hidra de Lerna, el monstruo contra el cual peleaba Hércules, en que le cortaba una cabeza y le aparecían 2. Así se comportan las bacterias. Y fue un juego que jugamos por algún tiempo con las bacterias. Se hacían resistentes y descubríamos otro antibiótico. Y después se hacían resistentes a ese y nosotros los clínicos teníamos otro antibiótico. El problema es que hace algunas décadas dejamos de jugar ese juego y dejamos de descubrir antibióticos. Este es el número de nuevos antimicrobianos aprobados en Estados Unidos desde más o menos el 80 a la fecha y vean cómo ha caído de forma notable el número de antibióticos nuevos. Dicho de otra forma, de 1940 a 1980 descubrimos 22 nuevas familias de antibióticos. En los 30 años que siguieron al 80 descubrimos 0. Eso es parte del problema que tenemos ahora. Ahora, no quiero sonar alarmista, yo sé que les he entregado más las noticias, pero no creo que esté todo perdido. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos por hacer. Y algunas de esas son las que les voy a decir a continuación. Creo que tenemos que cambiar la forma en que pensamos los antibióticos y la forma en que pensamos a las bacterias y la forma en que pensamos el tratamiento de las infecciones bacterianas. Y por lo pronto probablemente también las virales. Primero,
tenemos que dejar de pensar que las bacterias son eminentemente malas. Han escuchado las charlas previas y mañana van a escuchar una charla de Rob Knight que se dedica a microbioma. Sabemos mucho ahora respecto de que nosotros somos más bacteria que humanos en número total de células y en número total de genes. En ambos casos, cualquiera de ustedes sentados ahí o yo aquí parado, somos más bacteria que humano en números totales. Y considerando lo que les mostré, lo interesantes que son, es una buena noticia probablemente. Entonces esa es una cosa. Tenemos que las poblaciones bacterianas están haciendo algo muy bueno. Nosotros coevolucionamos. ¿Qué especie queremos ser? ¿Cómo evolucionamos como especie? Una de las respuestas es evolucionamos con bacterias. Y si sacamos las bacterias de nuestra evolución, probablemente no es una buena noticia para nosotros. Hay cada día más evidencia de que alterar nuestras bacterias buenas tiene relación con la obesidad, con alergia, con asma, etcétera. Un largo etcétera. Entonces esa es la primera cosa. Segundo, tenemos que cambiar nuestra visión de los antimicrobianos. Por dos cosas fundamentales, yo creo. Uno, porque la resistencia a los antibióticos obedece a lo que se llama la tragedia de los comunes, muy parecido a lo que pasa con el cambio climático, como vieron en la sesión previa. Si yo uso mal un antibiótico, me daño a mí, eventualmente, pero también daño a la sociedad en su conjunto. Si yo uso mal el paracetamol y tomo mucho paracetamol, me puede dar una falla hepática y me puedo morir. Pero eso no afecta en nada la posibilidad que ustedes tomen paracetamol y el paracetamol le haga bien. Eso no es así con los antibióticos. Entonces tenemos que empezar a usarlos, a considerarlos como recursos naturales de nuestra sociedad. Esa es la primera cosa. Y lo segundo se conecta con lo que les decía antes. Nosotros somos llenos de bacterias, ¿no es cierto? Es un ecosistema con bacterias. Cada vez que ustedes usan un antibiótico, ese antibiótico mata a la bacteria mala, pero al mismo tiempo mata miles de bacterias buenas. Las que se llevan la prensa son las malas, es como las charlas. O sea, perdón, no como las charlas, como las marchas. Hay marchas de causas muy justas, digamos, por una buena educación. Miles de personas marchando, todas pacíficamente, con niños, familias, y hay 50 encapuchados que tiran bombas Molotov. Esos son los que se llevan la prensa. Con las bacterias es lo mismo. Y lo que pasa es que el antibiótico mata a la bacteria mala, pero mata todas las buenas. Y eso tiene consecuencias muy graves. Por lo tanto, tenemos que empezar a considerar el antibiótico como una molécula que tenemos que usar solamente cuando sea estrictamente necesario y no por sí, o este doctor no me dio antibiótico, entonces este es malo, prefiero ir al otro que me dio antibiótico. Y por último, tenemos que repensar la estrategia que usamos para tratar las infecciones bacterianas, que se conecta con lo anterior también. Tenemos que buscar formas, tenemos que descubrir nuevos antibióticos, por supuesto. Tenemos que usar menos los antibióticos y mejor los que tenemos también. Pero sobre todo, hacia el futuro, tenemos que ser más inteligentes a tratar las infecciones bacterianas. Y buscar formas, por ejemplo, pensar distinto. Por ejemplo, como este pingüino, hay gente trabajando con fagos, que son virus que infectan a la bacteria, que son los virus enemigos naturales de las bacterias, por siempre. Esos virus son súper específicos. Podemos usarlos para tratar solamente a la bacteria que está infectando. O, por ejemplo, usar nuestras comunidades bacterianas normales. El mejor ejemplo de eso es el trasplante de materia fecal. Hoy día, el mejor tratamiento que hay para una infección que se llama Clostridium difficile, que da diarrea, es tomar deposiciones de sujetos normales y trasplantárselo al sujeto enfermo. Eso mejora la infección por Clostridium difficile en cerca del 100% de las veces. Eso les habla de lo importante que es la microbiota normal. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a pensar en el futuro. Y por último, ¿qué pueden hacer ustedes para cuidar los antibióticos que tenemos y para seguir evolucionando? ¿Qué especie queremos ser? Probablemente la respuesta más evidente para mí es una especie viva, primero, ¿no es cierto? Y buena parte de eso es, tenemos que conservar los antibióticos para poder seguir con este milagro de los antibióticos. Entonces, primero, no pidan antibióticos a sus doctores.
no se los exijan o no vayan a otro si es que no les dio el primero. Segundo, pregunten, si alguien le receta antibiótico, ¿es necesario, doctor? ¿Seguro que me tengo que tomar un antibiótico? Porque me puede dañar a mí el antibiótico. Tercero, vacúnense. No hay momento del año en que usemos más antibióticos que en la campaña de influenza, porque es difícil distinguir una infección viral de una bacteriana. Cuarto, prefieran carnes de animales criados libres de antimicrobianos, siempre que puedan. Son más caras, desgraciadamente, pero si se puede, por supuesto que eso presiona a las empresas. Y por último, no tengo que decírselo a ustedes porque están acá, pero mantenerse informados es muy importante. Y por último, les quiero decir algo lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que los antibióticos son malos, no estoy diciendo que los antibióticos tenemos que dejar de usarlos. Estoy diciendo que tenemos que usarlos solamente cuando sea estrictamente necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, Jill y Eric, por ser parte de Congreso Futuro 2019.